Bien, entonces vamos a compartir. Habíamos dicho que el tema de comunicación celular con los ejemplos de cuando las sustancias actúan a nivel de la membrana y desencadenan la reacción celular, o cuando penetran dentro del citosol y desencadenan la reacción celular, la vamos a estudiar el próximo miércoles con los seminarios, las conferencias de ustedes. Hoy vamos a empezar con el material genético y el núcleo. El primer tema va a ser el núcleo y lo que les recomiendo es que repasen en el libro de Audecir, lo tienen todos. Si no lo tienen, les mando el link para que lo bajen. Sí, sí lo tenemos. Ok, el libro de decir tiene una ventaja y es que es muy simple. O sea, realmente estos tres señores que hicieron el libro se esmeraron en mantener un material actualizado, pero explican de una manera formidable las cosas con muchos ejemplos, muchas figuras. Yo lo uso mucho en clase, no tanto en esta materia, porque el libro se queda corto, pero para entender las bases, me parece un libro excelente, ¿no? Me lo recomendó el profesor Quijije y lo he seguido usando después que me... entonces, los capítulos referente al ADN, a la herencia, me parecen formidables, sobre todo el del ADN. Yo lo estaba revisando, léanselo completo o repásenlo completo, no hace falta que lo lean todo, ¿no? Pero por lo menos tener las bases más elementales de lo que, cómo es que es el ADN, cómo se divide, cómo transforma, cómo genera el ARN y ese ARN cómo genera las proteínas, ¿no? Todo está explicadito de una manera tan sencilla que realmente es un gusto leer ese libro, ¿no? Bueno, entonces vámonos a clase hoy. Vamos a empezar con el núcleo, eh, expresión genética. Ok, dime si lo ven, Adrián. Sí, sí se ve. Ok, entonces, voy a ponerlo más grande. Ya. Ok, entonces el núcleo es un organelo, ya ustedes lo estudiaron, me pusieron ejemplos del núcleo, me dieron para qué sirve, fotos del núcleo. Es el más grande, el organelo más grande de la célula, está compuesto por tres partes principales: la envoltura nuclear, la cromatina y el nucleolo. Cada una juega un papel crucial en los procesos celulares. El ADN es una molécula guarda. El ADN de una célula guarda toda la información necesaria para formar la célula y dirigir las innumerables reacciones químicas que se requieren para la vida y la reproducción. La célula usa selectivamente la información genética del ADN dependiendo de su etapa de desarrollo, su entorno y la función de la célula en un cuerpo multicelular. En las células eucariontes, el ADN está alojado en el núcleo. En las células procariotas está disperso en el citoplasma. La envoltura nuclear permite el intercambio selectivo de materiales. El núcleo está aislado del resto de la célula por una envoltura nuclear que consiste en una membrana doble, perforada por poros diminutos revestidos de proteínas. Agua, iones y pequeñas moléculas pueden cruzar por los poros, pero el paso de moléculas grandes, principalmente proteínas, presubunidades de ribosoma y ARN, está regulado por proteínas guardianas especiales llamadas complejos del poro nuclear, que revisten los poros. Los ribosomas impregnan la membrana nuclear externa, la cual continúa con membranas del retículo endoplasmático rugoso. Aquí vemos entonces una célula vegetal con sus componentes. Vemos el núcleo, tiene la envoltura nuclear con la doble membrana, tiene los poros que parecen unas flores, la cromatina que la vemos dispersa en el núcleo y el nucleolo que tiene una concentración fuerte de ARN. Luego vemos pues los fragmentos intermedios del citoesqueleto, vemos las mitocondrias, los lisosomas. Bueno, esto ustedes lo trabajaron bien, e inclusive en una imagen de mejor calidad que la que les estoy mostrando aquí. Lo curioso es la unidad, cómo el núcleo está rodeado
del retículo endoplasmático rugoso, como el retículo endoplasmático liso está adosado, el papel del aparato de Golgi también pegado al retículo endoplasmático, ya hemos estudiado esto y hemos visto cómo en el retículo endoplasmático rugoso se producen proteínas, en el liso se producen también lípidos y cómo esos materiales son empaquetados en el aparato de Golgi. La cromatina, o sustancia coloreada, consta de ADN asociado con proteínas. El ADN de las células eucariontes y sus proteínas forman largas concatenaciones llamadas cromosomas, cuerpos de color. O sea, cromosomas, cuerpos de color, es lo que literalmente significa, ¿no? Cuando la célula se divide, cada cromosoma se enreda sobre sí mismo, se engruesa y se acorta y se hacen visibles incluso en un microscopio óptico. Los genes del ADN proporcionan un plano de un código molecular para una enorme variedad de proteínas. Algunas de estas proteínas forman componentes estructurales de la célula, mientras que otras regulan el movimiento de materiales por las membranas celulares. Y otras más son enzimas que realizan las reacciones químicas de crecimiento, reparación de la célula, adquisición de nutrientes, energía, reproducción, entre otros. Las proteínas se sintetizan en los ribosomas del citoplasma, por lo que las copias de los planos de las proteínas que están en el ADN deben atravesar la membrana nuclear para llegar al citoplasma. Para esto, la información genética se copia del ADN moléculas de ARN mensajero que viajan por los poros de la envoltura nuclear hacia los ribosomas en el citoplasma. Y los ribosomas están ahí mismo, ¿no? Ahí vemos entonces una imagen del polirribosoma. Vemos cómo cada uno de ellos va generando una proteína. Lo curioso es que lo podemos ver, o sea, no solamente que nos lo cuentan, sino que la fotografía al microscopio electrónico de transmisión nos permite ver cosas que nos podíamos imaginar que existían, pero aquí no las podemos tocar, pero sí las podemos ver, ¿no? Vemos los hilos de ADN, vemos los hilos de proteínas que van surgiendo de la síntesis, vemos los ribosomas como esas bolitas que estamos oscuras que vemos en la imagen. Esta información, codificada por la secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero, se usa para dirigir la síntesis de proteínas celulares, lo que ocurre en los ribosomas. El núcleo celular es el centro del ensamblaje de los ribosomas. Los núcleos de las células eucariontes tienen por lo menos un nucleolo. El nucleolo es el centro de la síntesis de los ribosomas, consta de ARN ribosomal, proteínas, ribosomas en varias etapas de síntesis y el ADN lleva los genes que codifican el ARN ribosomal. Un ribosoma es una pequeña partícula compuesta de ARN ribosomal y de proteínas que funcionan como mesa de trabajo para la síntesis de proteínas en el citoplasma de la célula. Cualquier ribosoma puede usarse para sintetizar cualquiera de los millares de proteínas que hace una célula. En el microscopio electrónico, los ribosomas se ven como gránulos oscuros, ya sea sueltos, impregnando las membranas de la envoltura nuclear y el retículo endoplasmático, o como polirribosomas agrupados en las cadenas de ARN mensajero. Componentes del núcleo celular. Entonces vemos aquí el poro, una membrana interna, una membrana externa, vemos los cromosomas, el espacio perinuclear, los filamentos intermedios, la lámina nuclear, el nucleolo y el retículo endoplasmático continuo, que continúa con la membrana nuclear. Por eso es que muchas veces nosotros tratamos de separar el retículo endoplasmático de los organelos, pero realmente hay un continuo, una unión entre ellos, ¿no? Aquí vemos los poros nucleares, vemos el citosol y el núcleo, vemos la lámina interna y vemos estas estructuras que son, vamos a empezar por la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esquema de una envoltura nuclear formada por dos membranas que se continúan a nivel de los poros nucleares. Los complejos de poro presentan simetría radial
octagonal. La lámina nuclear cubre la cara interna de la envoltura, salvo en los poros. Aquí vemos el complejo poronuclear, vemos un espacio perinuclear, vemos el citosol y el núcleo, una distancia de 100 nanómetros y un diafragma. Este diafragma es de amplitud variable, o sea, que está definido, pero realmente para que por aquí, por este poro, pueda circular material, este diafragma tiene que ser variable. Y bueno, es la columna proteica, ¿no? Aquí vemos cómo una partícula puede pasar del citosol hacia el núcleo, va saltando de elemento en elemento hasta que por fin llega y es liberado dentro del núcleo. Esto pudiera ser aminoácidos, ¿no? Que son requeridos para la síntesis de ADN dentro del núcleo. O alguna sustancia que ya hemos visto o vamos a explicar el miércoles, cómo las sustancias pasan desde del citosol al núcleo, acompañados por ciertos elementos, como aquí vemos que hay un acompañante, una fibra, unido a un acompañante. Una vez que llega adentro, la fibra se libera y el acompañante queda suelto y seguramente sale fuera del núcleo. Ya vamos a esperar que pase la señora que vende las frutas. Ok. Los cromosomas son estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Entonces aquí vemos en la foto o dibujo de los cromosomas de una célula metafásica ordenados de acuerdo a su morfología, metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, subtelocéntricos y acrocéntricos, y tamaño, que están caracterizados y representan a todos los individuos de una especie. Entonces aquí vemos, en el caso de los humanos, vemos los cromosomas ordenados por tamaño del 1 al 22, y luego los cromosomas sexuales, el cromosoma Y y el cromosoma X, que codificaría para un varón, y los dos cromosomas X que codifican para una mujer. Entonces, metacéntrico significaría que tienen el quiasma en el medio. El submetacéntrico cuando vemos que un lado más extenso que el otro. Ahora, ¿cómo llamamos cuando tienen el quiasma en un extremo? Eso serían telocéntricos. Telo significa distancia. Bien, aquí vemos el cariotipo de una mujer. Esto es un dibujo, pero esto ya es fotografía real, ¿no? De un linfocito. Vemos cómo, bueno, aquí tenemos los mismos ordenados, ¿no? Ordenados de la misma figura, solo que esto es una foto, no es un dibujo. El 13. Ok, entonces vemos que en la facultad el profesor, el biólogo Darío del Valle, él ha preparado una serie de láminas con cromosomas de las semillas de cebolla. Ellos ponen una cebolla, la ponen en un recipiente y la cebolla pues va a producir raicillas
de la punta de la raicilla son células que están en activa división. Darío luego las fija y las colorea con hematoxilina de bocina y ha obtenido unos dibujos verdaderamente impresionantes. Vamos a ver si lo consigo. Okay. Dime, Adrián, si se ve. Sí, sí, sí. Okay. Aquí vemos la punta de la raíz de una cebolla, las células que están en el extremo de la raíz, bueno, no exactamente en el extremo, un poco más adentro, ¿no? Son células en división eh, eh, acelerada y uno puede entonces fijarlas, colorearlas y obtiene estas imágenes que vemos aquí a la derecha. Entonces, vemos unas células en interfase que no se ven los cromosomas, pero hay otras que se ven muy claritas, ¿no? Aquí vemos los cromosomas en metafase, están alineados en el centro de la célula que está en división, y aquí abajo vemos en la telofase, los cromosomas se han separado, se dirigen hacia los polos y la célula va a proceder a separarse en dos, ¿no? Entonces, Darío tenía unas fotos verdaderamente envidiables, lamentablemente se parecían a estas, ¿no? Eh, pero de una claridad mayor todavía, ¿no? Eh, aquí pues, aquí inclusive se ve cómo el núcleo la pared nuclear va desapareciendo y se reconstituye luego que la célula entra en,
No, no me lo quiere mostrar. Ah, está cargando. Ok, entonces esto fue lo que hizo el profesor eh, Darío del Valle. ¿Lo están viendo, Adrián? Génesis. Sí, ya se ve. Sí, Entonces, ¿esto lo hicieron con ustedes en biología o no? Adrián, dime. no. No, no. No, ok. El procedimiento de las rayas. Ok, entonces vemos que las células están en interfase, aquellas que nos están dividiendo. Luego vamos a profase, se forman se forman los cromosomas. Metafase, los cromosomas se alinean. En la línea central de la célula y anafase se separan. Vamos a ver si. Metafase, interfase, en telofase los cromosomas ya están separados y se forma entonces la barrera entre las células, ¿no? Creo que esa es la última. Sí, bueno, eso es todo. Eh, entonces, les decía que las células que se toman para este proceso no son las de la punta. Las de la punta son células protectoras. Las que están debajo, dice apical meristem, es el meristema apical lo que está debajo de la punta. La punta es una punta protectora, son células que no necesariamente están en división activa. Las que están en división activa son las que están debajo, que son las que están creciendo, ¿no? Bien. Entonces, para lograr esto, cuando son células vegetales, uno lo que hace es fijarlas con ácido acético,
pero cuando son células animales se usa un procedimiento, es decir, preparación del tejido para análisis de cariotipo. Ante todo, deben guardarse las máximas condiciones de esterilidad, además debe cumplirse lo siguiente: las células deben encontrarse en división, para ello es mejor hacer la incubación de la muestra en presencia de productos inductores de la mitosis, como mitógeno, como es el caso de la fitohemaglutinina. Las células deben deben detenerse en prometafase empleando colchicina, la cual interfiere en la polimerización de los microtúbulos del uso mitótico. Es decir, la colchicina me va a impedir que se forme el uso mitótico, el uso cromático, y me va a detener los cromosomas en la metafase. Con el objetivo de conseguir una buena separación cromosómica, las células deben someterse a choque osmótico. Para ello se emplea un medio hipotónico, cloruro de potasio, que ocasiona el aumento del volumen de la célula. Las células tienen que ser fijadas, hay que proceder a la tinción de los cromosomas para que se vean. De lo contrario, pues van a ser transparentes, ¿no? Entonces, se usa un par de tintes, hematoxilina y eosina. Uno es básico, el otro es ácido. Entonces, la hematoxilina es roja, la eosina es azul, y me va a dar esos colores que estábamos viendo en la célula. Entonces, veamos estas imágenes. Aquí tenemos un ribosoma, tenemos un ARN transportador. Él está transportando una molécula de metionina. Entonces vemos que la metionina está unida al ARN transportador, tiene una base, unas 3 bases, uracilo, adenina, citosina, y vemos la subunidad menor del ribosoma. Entonces un ARN con un aminoácido mixto se une a una subunidad con un complejo de preiniciación. Entonces, el ARN transportador se coloca encima del anticodón. Perdón, tenemos el codón y el anticodón. El anticodón es el que lleva el ARN transportador, el codón es el que está en el ARN
que está transportando la información de la proteína. Entonces dice, tenemos el sitio catalítico donde va a ocurrir la unión de los aminoácidos, ¿no? Entonces viene un segundo aminoácido, la valina, se une con el codón respectivo y aquí el sitio catalítico va a ser el punto donde se van a formar el enlace aminoácidico, enlace peptídico. Y se libera entonces el ARN transportador. Continúa entonces el proceso donde se va a unir otro aminoácido, la histidina, y en el punto crítico pues se une y se va formando entonces el polipéptido, ¿no? O la proteína ok, y dice, el proceso se repite hasta dar con un codón de término, el ARN mensajero y el péptido completo se liberan del ribosoma y las subunidades se separan. Lo curioso es que yo personalmente pensaba que la subunidad mayor y la menor del ribosoma estaban siempre unidas, y me dice que la subunidad mayor del ribosoma se enlaza con la subunidad menor, el ARN transportador que lleva el aminoácido metionina se une con el primer sitio del ARN transportador de la subunidad mayor. Es decir, que la subunidad mayor del ribosoma no todo el tiempo forma parte de la subunidad menor para la síntesis. O sea, para que ocurra la síntesis tienen que unirse las dos subunidades y una vez que se sintetiza la proteína, pues se separan tanto la proteína sintetizada como el ARN mensajero como las dos subunidades del ribosoma. Ahora, les quería preguntar, ¿en qué consiste una mutación en este caso, ¿no? ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúan las mutaciones un ejemplo de mutación en este caso, en la figura que estamos viendo acá de los codones y anticodones? Génesis. Sí, dígame, profe. ¿Cómo actuaría una mutación? Fíjate que arriba tenemos el gen y abajo tenemos el ADN, hebra complementaria de ADN, hebra molde de ADN. Ello me da un ARN y al final yo tengo el ARN transportador y tengo las proteínas. Entonces, ¿cómo funcionaría una mutación en este esquema? Comienza por arriba, comienza por el ADN, la hebra de ADN. Cuando hay un cromosoma. Arriba tienes las dos hebras del ADN, ¿no? Dice hebra complementaria y hebra molde. Ambas hebras del ADN codifican. La respuesta es no. Una sola codifica. Ya sea la de arriba o la de abajo. En este caso tomamos la de abajo. Ah, ya. Entonces, nosotros tenemos que fíjate, la de abajo va a formar donde había adenina, había timina en el ADN, ¿no? Bueno, aquí está hebra molde. Bueno, aquí como que codificaron con la de arriba, de Génesis. Codificaron con la de arriba, porque fíjate que el ARN que se está formando, arriba hay adenina, abajo en el ADN había timina, en el ARN va a haber uracilo, que lo estamos viendo acá, ¿no? El ARN transportador. Había timina, aquí va a haber adenina, citosina, 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 adenina, uracilo,
citosina, adenina, adenina. Entonces, estamos usando la de arriba. Pero no importa. Lo importante es qué significa una mutación en este proceso. Cuando no se, Dime, Adrián. cuando no se codifica bien. Ok, pero ¿qué puede causar una alteración en la codificación? Que en lugar de adenina haya otro, otro, en lugar de adenina haya citosina, en donde debería estar la adenina. Ok, bueno, pudiera haber guanina, ¿no? Porque si son largas, eh, pero ciertamente yo cambio una base nitrogenada y ahí voy a codificar otra cosa, ¿no? Ahora, hay mutaciones eh, que causan, eh, que no causan, no se notan, y otras mutaciones que causan daño. Tengo entendido que un aminoácido puede ser codificado de varias maneras, no necesariamente de una sola. Yo pensaba que eran de una sola, pero luego vi que varias bases nitrogenadas podían codificar el mismo aminoácido. Entonces yo puedo tener, en ese caso tendría mutaciones, pero que no me alteran el conjunto de aminoácidos que constituyen la proteína. Pero partamos de lo más simple, que eso no sea así, que el reconocimiento de los aminoácidos son específicos y que una mutación me altera una base nitrogenada y eso me codifica completamente un aminoácido distinto. Sobre todo si los aminoácidos son cargados, un aminoácido neutro pudiera conllevar a que la proteína no adquiera la estructura terciaria adecuada. Acuérdense que una cosa son las cadenas de aminoácidos y otra cosa es cómo los aminoácidos actúan entre ellos. Entonces, los cargados pues atraen cargas opuestas y eso hace que la gran molécula de proteína, que es como una cuerda, se retuerza y se atraen las cargas opuestas, las positivas y las negativas, y eso le da movimiento a la cadena proteica. Eso es la estructura tridimensional. Entonces, cambiar un aminoácido cargado por uno neutro me altera la forma de la proteína. Y eso significa que si es una enzima, la molécula no va a funcionar como catalizador, producto de esas alteraciones en la forma. No solamente en la secuencia, sino en la forma de la proteína, que es lo más importante. Acuérdense que el centro activo puede alterarse cuando yo le pongo un cofactor. Ahí ni siquiera tengo una mutación. Ahí lo que tengo es que el cofactor ingresa en la proteína y me cambia la forma. Y eso hace que la proteína pues empiece a tener su centro activo funcional. Entonces, la forma de las proteínas pueden cambiar también con el pH. Por eso, si yo quiero que la tripsina, que funciona a nivel del estómago, sea activa y me descomponga las proteínas, yo tengo que tener un pH ácido. Si tuviera pH básico, la tripsina no funcionaría. Entonces, vemos que entonces, una mutación pudiera ser entonces la alteración de una base nitrogenada pudiera ocurrir que yo sustituyo la adenina por la guanina o, como decía Adrián, la adenina por la citosina, que es una base larga, la cambio por una base corta y en ese caso ya no va a haber cuando traten de unirse no van a poder porque hay una distancia que no se va a cumplir. No fíjense, la citosina es una base corta, la adenina es una base larga. Si tú tienes una larga por una corta, en este caso voy a tener citosina timina y no se van a estar distanciadas, no se van a poder unir, ¿no? Bien. ¿Qué está pasando con el virus del SARS-CoV-2? ¿Qué noticias han tenido con respecto a las mutaciones?
¿Leyeron el artículo que les pasé ayer? Fátima, ¿lo No, leí? solo leí, ¿Qué leíste, Adrián? no, eso no lo he leído, solo leí el anterior, no Ok, me había fijado. pero Fátima, ¿lo leíste? Fátima está con nosotros. Sí, sí está. No, yo les había pasado un artículo que lo conseguí en el periódico del Internet y hacía un análisis bastante extenso de, los hallazgos que se tienen sobre las vacunas, sobre las mutaciones, y hablaba de la variedad alfa, beta, gamma, delta, y la delta es la que acabamos de tener en el Ecuador. Se descubrió que el alcalde de Manta recientemente hizo una exposición de que teníamos en Manabí, no dijo en qué parte de Manabí, pero dijo que en Manabí teníamos ya la variedad delta. ¿Cuál es el problema con esa variedad, Génesis? Con la variedad delta. Profe, ¿me nombró? Sí, sí, quería preguntarte, ¿por qué la variedad delta es tan preocupante? Mm, porque es otra cepa que se ha detectado, o sea, es más contagiosa que las anteriores. Que es correcto. Inclusive, no solamente es más contagiosa, sino que también es capaz de, eh, no cumple los ciclos que se conocían, de que la variedad llegaba, el virus llegaba primero a las mucosas, eh, luego pasaba a los bronquios y finalmente pasaba al pulmón, sino que esta variedad delta parece que de una vez invade el pulmón. Entonces es más contagiosa y es más veloz para causar la enfermedad. Eh, Ahora, ¿qué, qué pasa con las vacunas? ¿Por qué piensan ustedes que aún la gente se vacuna, pero hay posibilidad de que se enfermen? Eso es porque, bueno, la verdad y si no sé, Pero bueno, tratemos de sacarle una lógica a la situación. Primero, ¿las vacunas son 100% efectivas? no, no son No, 100%, no. algunas son más. Y todo Ok. depende del cuidado de cada quien también. Bueno, no hay duda, pero cuando tú haces una vacuna, uno esperaría, yo al menos esperaría, que la vacuna impidiera que yo me enfermara. Sin embargo, de entrada nos dicen, las vacunas tienen una efectividad desde el 50%, como es el caso de la vacuna china, que es la que me pusieron a mí, por cierto. Adrián, ¿le pusieron cuál? ¿AstraZeneca o Pfizer? Pfizer, Y a Kelly, Kelly, ¿qué te pusieron? Como que Kelly tiene problemas Génesis. Pfizer. Y a Fátima, Sinovac. Sinovac, la misma que me pusieron a mí. Entonces, Kelly, no sabemos cuál te pusieron. Ya, Kelly no, se fue a tomar café. Bueno, el hecho es que eh, ellos dicen 50%, pero dependiendo de a qué se estén refiriendo, porque todas las vacunas dicen, ninguna impide que nos enfermemos. Lo único que va a impedir es que nos enfermemos gravemente, porque una vez que nos han vacunado, los anticuerpos que se han generado en nuestro cuerpo eh, eh, atacan el virus. Yo esperaba que el ataque fuera completo, de que el virus no sobrevive y es como si no nos hubiera llegado, porque al llegar es destruido, pero tal parece que no es el caso, ¿no? Eh, entonces, lo que yo veo que la gente indica es que, aunque nos enfermemos, la posibilidad de tener una enfermedad grave
es muy baja. Eh, y también he leído que con una tercera dosis aumenta mucho el volumen de anticuerpos que tenemos, ¿no? Casi 10 veces más. Solo que no, todavía la Organización Mundial de la Salud no toma la decisión de si vacunar 3 veces a las personas o no. Ellos consideran que es imperativo vacunar al mayor número de personas antes que preocuparnos por darles terceras dosis a algunas personas, ¿no? Eh, pero para que una vacuna sea aceptada por la OMS, tiene que tener ¿qué porcentaje de efectividad? Mínimo. Más del El 70. 70. 70, no, lamentablemente. Es menos. Basta con que El sea 50. 50. Basta que tenga 50. 50% de efectividad, ya la OMS la cataloga como aceptable. Eso significa que aunque la mitad de las personas se vacunen, quedan igual de propensas a contraer la enfermedad. Yo te digo, de estas cosas de salud pública me estoy enterando y me dejan desconcertado, ¿no? Yo me imaginaba que las vacunas eran como yo me las imaginaba. La vacuna de la polio, la vacuna contra la viruela, eh, son del caso de que yo no he visto en mi vida un paciente de viruela. De polio sí, pero ustedes no han visto nunca a lo mejor un paciente de polio. Eh, Porque desde que se aplica a todos los niños que son pequeños, pues la polio pues ya no existe. Inclusive, eventualmente se va a pensar en dejar de vacunar porque la enfermedad no ha sido reportada en muchos años en las poblaciones. Entonces, ¿para qué seguir vacunando si no hay casos que revelen que el virus está o la bacteria está presente, ¿no? Claro, una madre me imagino que la pondría nerviosa pensar que no le van a vacunar a su niño de enfermedades terribles como la polio, ¿no? La parálisis infantil. Eh, pero la realidad es esta, ¿no? Nos estamos enterando de cuál es el mundo de las vacunas, cómo se producen los distintos tipos de vacunas que nos han inyectado y cómo la que yo esperaría que fuera más efectiva, que era la Sinovac, porque es el virus desactivado, es el virus completo. Las otras vacunas, la vacuna de Pfizer y de Moderna, ellos son trocitos de ARN que deben incorporarse a las células para que produzcamos la proteína viral. Y es la proteína viral a la que reaccionan los anticuerpos y producen los anticuerpos contra la proteína viral, ¿no? Que a fin de cuentas lo que el organismo reconoce, porque el organismo no reconoce el ARN del virus, el organismo reconoce la proteína y la declara como el elemento extraño, ¿no? Bueno, ahora, ¿a qué llaman inmunidad del rebaño? Fátima, Sí, ¿a qué denominan inmunidad del rebaño? eh, es cuando hay una gran cantidad de personas que es inmune a una enfermedad que se pueda contagiar, ¿no? Ajá. Pero ¿y ese porcentaje cuál es? Al menos del 50%, ¿no? No, es mayor. Mayor. Sí, bastante mayor. ¿Quién? 70. 70 mínimo, ¿no? Puede ser 70, 80. Entonces, pero eso significa, Fátima, que va a haber un 20% de personas que no se van a vacunar. Y eso, sin embargo, Los antivacunas. bueno, pueden ser los antivacunas, pero piensa que esto de las antivacunas es reciente, ¿no? Pero tradicionalmente en salud pública se sabía que la inmunidad del rebaño no requiere que todo el mundo se vacune. Ahora, pero cómo debemos entender eso? Que 20% de personas no se han vacunado y sin embargo no se contagian. ¿Cómo lo explicaría, Fátima? Porque todo el resto está vacunado. Entonces ya no puede contagiar a los que no se han vacunado. Ok, sí, la posibilidad de que una persona
encuentre un vector, otra persona que tenga el virus, es muy baja, ¿no? Entonces, yo puedo tener poblaciones sin vacunar y sin embargo no van a estar expuestas al virus porque el resto de la gente lo está protegiendo. Ahora, había dos maneras de llegar a la inmunidad del rebaño, ¿verdad, Adrián? Una era que la mayor cantidad de personas se contagien. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con las gripes? Por las gripes no hay vacunas. Hay vacunas, sí, pero no funcionan. Y lo malo es que esta vacuna, el SARS-CoV-2, contra el SARS-CoV-2, es una gripe. Entonces, ¿qué pasa con las gripes normales? Llega un virus, contamina a algunas personas, como el virus es tan contagioso, pues se transmite rápidamente entre la población, pero eventualmente ya para. ¿Por qué para de contagiarse? Por lo que hay medicamentos para tratarlo. No, no hay medicamentos contra los virus. Lo que hay es para atacar los síntomas que causa el virus, eso sí, pero medicamentos que ataquen el virus no es posible, sino las vacunas. Pero sin embargo, ¿por qué llega una gripe, contagia a muchas personas y eventualmente ya deja de contagiar? ¿Qué pasó? Porque el cuerpo ya pudo resistirlo. Bueno, no, a ti te dio gripe, Adrián, y tú lo pasas unos días mal, moqueando, con dolor de cabeza, etcétera, pero se te quitó. Pero sin embargo, llega un momento en que ya no se sigue encontrando personas con esa gripe. ¿A qué es debido eso? O sea, porque el sistema inmune ya tuvo experiencia con el virus y ya sabe defenderse después. Claro, tú te contagiaste con la enfermedad, con la gripe, la pasaste 3, 4 días mal y te curaste. Pero mientras que tus compañeros se seguían enfermando, llega un momento en que ya la gente de esa gripe no se sigue enfermando más. ¿Por qué? Ya estaban inmunizadas, por decirlo así. Ajá. Entonces, cuando suficiente número de personas están inmunizadas, porque pasaron la enfermedad, adquieren la enfermedad del rebaño y la enfermedad deja de transmitirse. Entonces, lo habíamos experimentado, pero no nos habíamos percatado de cuál era el proceso. Ahora, ¿por qué las autoridades decidieron no hacer lo mismo con con el COVID? ¿Por qué decidieron vacunar? Porque este es mucho más contagioso. No solamente eso, Adrián, mucha más Variante. contagiosa. No, piensen las consecuencias. O sea, porque es más, es más mortal. Es más mortal, exactamente. Si las autoridades hubieran permitido que la población siguiera circulando por las gripes, a uno le dicen, si tienes gripe, quédate en tu casa, pasa la gripe y vuelve al trabajo. Pero nadie se muere de la gripe, o raramente nos enteramos que alguien muera por una gripe. Pero si el gobierno hubiera dicho, pasen su SARS-CoV-2 en su casa, tranquilos, y vuelvan al trabajo cuando terminen, esta enfermedad es altamente mortal. Esto no es una gripe normal. ¿Qué cantidad de muertos hubiera habido en Ecuador? De hecho, ya lo vivimos. Lo que se vivió en Guayaquil se vivió en muy pocas partes del mundo, que la gente no tenía dónde colocar los cadáveres. Entonces, obviamente, decía el profesor Fauci, ¿saben quién es el profesor Fauci, no? El norteamericano, el profesor norteamericano que dirige el Centro de Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos. Él lo entrevistaban unos estudiantes y él decía, permitir que tratemos esto como una gripe normal llevaría a una tasa de mortalidad tan alta que es inaceptable para cualquier país. Y por eso tenemos que tomar acciones drásticas, como primero confinar a la población, como nos confinaron en el mes de marzo, abril y mayo, y luego conseguir las vacunas a la velocidad que se consiguieron y vacunar a todo el que se pueda, ¿no?
sabemos que no hace falta que todos se vacunen. Entonces, aunque los antivacunas estén haciendo su campaña y logren convencer a algunas personas que no se vacunen, realmente no hace falta que todos se vacunen, pero sí hace falta que entre el 70 y el 80% de las personas se vacunen, porque si no alcanzamos la inmunidad del rebaño, vamos a tener este problema persistentemente con nosotros, ¿no? Ahora, algo que llama la atención, bueno, que no que llame la atención porque ya lo sabíamos, ¿no? Los virus de la gripe mutan con facilidad, así que era de esperarse que este virus eh, mutara, como de hecho está ocurriendo. Entonces ya vamos por la cuarta mutación, el Delta, que está causando muchos problemas, lo fácil que se dispersa, producto de que es un virus altamente contagioso. Ahora, yo me pregunto, Adrián, si el hecho de yo ser vacunado también significa que yo puedo transmitir el virus. ¿Cómo dijo? El hecho de que yo esté vacunado también me hace susceptible de transmitir el virus. Yo creo que sí, porque si se contagia, aunque usted esté protegido, igual podrá contagiar a otro. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, por eso es que recomiendan que sigamos usando mascarilla como una medida para evitar el contagio entre personas. Bien, entonces, miren, para el próximo miércoles habíamos dicho que vamos a tener entonces la exposición. Sí, profe, ¿podría repetir los temas Sí, de la déjame, exposición? sí, Y profe, también, ¿dónde sube las grabaciones de los videos de las clases? es que hemos tenido muy pocas clases últimamente. Los estoy poniendo en el aula virtual. En el aula virtual hay una sección que dice clases grabadas. En serio, en materiales. Ya, ¿puedes entrar en el aula virtual ahorita, Adrián? Sí, ya voy a entrar. ¿Entraste, Adrián? Sí, ya entré. Ok, ¿ves una sección que dice clases grabadas? Un momento. No, ¿No te aparece? no. Dice recursos generales, clases grabadas. Estamos mal, Recursos generales. pero Ujú. es que mi aula virtual es distinta a la tuya. No me imagino. Pero cuando yo le digo biología molecular, me aparecen un conjunto de carpetas. Una dice sílabo, otra dice direcciones sub de clases, otra dice clases grabadas, primer parcial, deber tercero, deber dos, deber uno. Ah, ya lo Adrián, busca encontré. la función mano. Ya lo encontré. Dice clases grabadas. Sí, aquí están todas las clases hasta la quinta. Digo, hasta la quinceava. La quinceava, exactamente. Ok, ahí está. Y van a estar Ok, ahora pues la de hoy, ¿no? ok, profe. Gracias. Bien. Pues ya va, vamos a mostrar entonces los componentes de la exposición.
Bien, vamos a usar el libro de Robertis como material base para la preparación de la exposición del miércoles. En el capítulo 11, que todos lo tienen, ¿verdad? Fátima, dime si lo tienes, el libro de Robertis. Sí, profe. Ok, entonces en el capítulo 11, a ver, de Robertis y Hip. Pero puedo usar cualquiera, ¿ah? Lo que necesito son los temas. Comunicación intercelular y transmisión intercelular de señales, ¿no? Entonces tengo la página 203.
¿En qué capítulo dijo? Ya, el capítulo 11, ya lo muestro. Ya, ahí solamente son 3 casos. Ok, entonces tenemos, dime si lo ves, Génesis. Sí, sí, sí. Sí, Ok, sí se ve. tenemos, son 3 casos. Uno, ok, entonces, en primer lugar, los inductores celulares mediados por receptores dentro del citoplasma. Entonces, estas son sustancias que logran penetrar dentro de la célula directamente y activan elementos dentro del citoplasma. 2 casos que cita el libro, el óxido nitroso y las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, como son de naturaleza lipídica, penetran a través de la membrana plasmática hacia el citoplasma sin barreras. En el caso más complejo son las inducciones celulares mediadas por receptores localizados en la membrana plasmática. Aquí el inductor no penetra, solamente se activa una sustancia en la pared, en la membrana celular, y eso desencadena una información que va a ser conducida adentro del citoplasma y va a generar una serie de reacciones. En primer lugar, tenemos receptores de membrana que tienen actividad enzimática o que activan otras enzimas. Entonces, ellos se convierten en enzimas. El receptor que está en la membrana se convierte en enzima o cataliza o promueve que otras sustancias se convierten en enzima. Y la otra alternativa es receptores de membrana asociados a las proteínas G. Son unas proteínas que están en la membrana y una vez activadas, ellas conducen una información y activan otras enzimas. Entonces, vemos cómo en todos los casos 1, 2 y 3, desencadena una reacción enzimática. Pero en el primer caso, la sustancia penetra dentro del citoplasma, en el segundo caso no penetran, solamente tienen un receptor en la membrana que va a traducir una información que al final va a desencadenar una reacción enzimática. Entonces lo que queremos son ejemplos de estas cosas para explicarlo. No tienen que ser todos los ejemplos del libro, solamente algunos para poder mostrar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, como en el caso de, tenemos 2 equipos, uno tiene 3 integrantes y otro tiene 2, yo más bien le pediría a Fátima y a Wandenberg que hicieran la primera, a no ser que ya hayan comenzado. No sé, ¿cómo hicieron ustedes, Adrián? No, aún no hemos comenzado. Ok. Entonces, Entonces, se pudiera invertir que Fátima y Wandenberg se encarguen del tema 1, los casos de óxido nitroso y hormonas esteroideas, y Génesis, Kelly y Adrián se encarguen de los ejemplos con los receptores de membrana que activan otras enzimas, ¿no? Que no penetran dentro de la célula. Entonces, solamente mostrar el ejemplo, mostrarlo en una exposición de PowerPoint para explicarlo. Eso es todo. ok, perfecto. Pueden usar el libro de Robertis, o pueden usar el libro de Iwasa y Marshall, o cualquier otro libro que ustedes quieran, ¿no? Bien, les paso esto a sus... ya, se lo pongo en su WhatsApp. Sí, perfecto.
Ya, vamos antes de cerrarlo, le voy a poner la bibliografía. Y ya se los mando. Bueno, entonces ya se los voy a pasar a su correo. No me está abriendo el WhatsApp, pero como tarda a veces en abrir, tan pronto abra yo se los pongo. Bien, entonces nos vemos el día miércoles para las exposiciones y seguimos con el tema de ADN, ARN y núcleo. Por favor, entonces léanse el capítulo de ADN en el libro de Audecil para seguir avanzando.
para seguir avanzando con este tema. Y nos queda este y el tema de apoptosis. Ok, profe. Bien, chao, pues, hasta luego. Listo, Chao. biólogo.